Buenos días, estudiantes. Hoy les vengo a explicar qué es una función y sus diferentes representaciones. Una función es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A uno y son solo un elemento del conjunto B. Un ejemplo de esto podría ser el siguiente. Tenemos el conjunto A y por otra parte tenemos el conjunto B. Entre ellos voy a establecer una correspondencia, en este caso de A en B, a la cual voy a nombrar como F. Al conjunto A pertenecen los siguientes elementos. 1, 2, 3, 4. Y al conjunto B pertenecen los elementos 2, 4, 6, 8. Bien, ahora, para que cumpla con la definición de función, se tiene que cumplir que a cada elemento de A le pertenezca un único elemento en B. Entonces, como relación, al 1 le corresponde el 2, al 2 el 4, al 3 el 6 y al 4 el 8. Bien, ahora, toda función tiene unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El primero es que una función tiene un dominio. De igual forma tiene un codominio, un rango y por otra parte tiene un grafo. Bien, ¿qué significa el dominio? El dominio son todos los elementos del conjunto de partida. En este caso, los elementos que están o que pertenecen al conjunto A. Entonces, decimos que va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, ¿qué es el codominio? El codominio son todos los elementos del conjunto de llegada, es decir, los elementos que están en B. Sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Bien, el rango son todos los elementos del codominio que son imágenes de algún elemento de A, es decir, que están relacionados con algún elemento de A. En este caso, pues todos los elementos de B están relacionados con un elemento de A. Por tanto, el rango va a ser el 2, el 4, el 6 y el 8. Bien, ¿y qué es el grafo? El grafo se expresa como una pareja ordenada de la forma X, Y. X, ¿qué quiere decir? Los elementos o el elemento del conjunto A. Y Y es el elemento del conjunto B con el cual está relacionado el elemento de A. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es establecer cuál es ese grafo. ¿Vale? Entonces, abrimos corchetes y colocamos nuestra primera pareja ordenada que corresponde a un 1. 1 está con el 2. Luego colocamos la otra pareja ordenada que sería 2,4, 3,6 y por último 4,8. Bien. Las funciones también tienen diferentes formas de representarlas.
representación de una función. ¿De qué forma se puede representar una función? Bien, existen 4 formas. Una forma verbal, la otra es una fórmula, luego tenemos una tabla de valores y por último tenemos una gráfica. Y esa gráfica se realiza en el plano cartesiano. Ejemplo. En este ejemplo les voy a dar la forma verbal, ¿sí? Y vamos a hallar la fórmula, la tabla de valores y la gráfica. El ejemplo dice así. El área de un rectángulo cuyo largo es el doble de su ancho. Esa es la forma verbal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo encontrar la fórmula. Y la fórmula hace referencia a algo de la forma f de x igual a y, ¿sí? Es decir, una función. En este caso, lo primero que vamos a hacer es realizar la gráfica del rectángulo y voy a expresar o representar lo que me dice el problema. El área de un rectángulo cuyo largo es el doble de su ancho, pero no sabemos cuánto mide el ancho. Entonces, como no sabemos cuánto mide el ancho, lo voy a representar con una variable, en este caso, x. Ahora, lo que voy a hacer es representar el largo, pero el largo me dicen que es el doble de su ancho, y cuando queremos decir el doble es multiplicar por 2. Ahora, quiere decir que el área está dada por la base, que sería 2x, multiplicado por la altura, que es x. Al efectuar esa multiplicación entre monomios, tenemos que el área sería 2x al cuadrado. Es decir, que la fórmula podríamos expresarla como f de x igual a 2x al cuadrado. Bien, ahora vamos a realizar la tabla de valores. ¿Cómo realizamos esa tabla de valores? Sencillo. Tenemos la variable x y vamos a mirar qué valor toma la variable y. ¿Qué valores le puedo dar a x? A x le puedo dar los siguientes valores: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y de ahí en adelante todos los valores que ustedes deseen. Bien, al sustituir en la función por x igual a 0, tenemos que eso es 0. Al sustituir en la función acá por x igual a 1, tenemos que eso es 2. Al sustituir por 2, sabemos que eso es 8. Al sustituir por 3, tenemos un 18. Por 4 tenemos un 32. Y por 5 tenemos que eso es 50. Bien, entonces ya tenemos
una representación que es la fórmula y otra representación que es la tabla de valores. Y la gráfica de la función se hace a partir de la tabla de valores. Ya les indico cómo. Bien, de la tabla de valores podemos determinar las parejas ordenadas para ubicarlas en el plano cartesiano. Sabemos que las parejas ordenadas son de la forma x, y. Entonces la primera pareja ordenada sería 0, 0. Esta que tenemos aquí. La siguiente pareja ordenada es 1, 2. La siguiente pareja es 2,8. La siguiente es 3,18. 4,32. Y bueno, con estas 5 parejas ordenadas es suficiente para realizar la gráfica que representa ese problema. Bien, la gráfica la vamos a realizar en el plano cartesiano como lo indiqué anteriormente. ¿Cómo podemos hacer la gráfica? De la siguiente forma. Realizamos un plano cartesiano y ubicamos nuestros números, eje X, eje Y, menos X y menos Y. Bien. 1, 2, 3, 5. 2, 4, 6, 8 y 10. Bien, vamos a comenzar a ubicar los puntos. En este caso, tenemos coordenada 0, 0. Es el origen del plano cartesiano. Coordenada 1, 2. Entonces el 1,2 queda acá. 1 en X, 2 en Y. 2 en X, 8 en Y. Entonces aquí y ubicamos nuestro punto. Y así sucesivamente. Y simplemente unimos los puntos, pero no puede ser con una recta. Tiene que ser obligatoriamente una curva. Y sabemos que esa curva va a seguir. Y de esta forma obtenemos las 4 representaciones. Forma verbal, fórmula, tabla de valores y gráfica.